Muy bien. Vemos ahora el tema 15, la colación. ¿Cómo conoció la colación? La colatio emancipati, la colatio bonorum, la colatio doti, colatio descendentia. Sí. En principio no se admitía la posibilidad de una verdadera sucesión entre los ascendientes o los descendientes del causante. La evolución del derecho y además la asimilación de la vida lleva a que la colación esté intrínsecamente ligada con la legítima y esté además intrínsecamente relacionado con el problema de las reducciones. Es decir, no podríamos entender un instituto sin el otro. Concepto. Viene del verbo latino confero, que significa llevar, que quiere decir agregar bienes o valores a la masa patrimonial. Tiene tres grandes sentidos. El heredero colacionante asume la carga de reintegrar a la masa hereditaria lo que haya recibido, de tal manera que aritméticamente y fáctica y materialmente se haga una nueva distribución de la masa hereditaria. En vida es muy probable que el causante haya ido entregando cosas, muebles, bienes muebles o inmuebles, a los herederos. La colación es devolver todo eso. El heredero forzoso debe agregar o sumar o devolver a la masa hereditaria también las deudas que tenía con el causante, obviamente para reducir. La finalidad. De acuerdo al artículo 1067 de la sección tercera del reintegro de la legítima y de la reducción de las disposiciones que la afectan, dice el 1067, reintegro de la legítima. Cuando se abre en todo o en parte la sucesión ad intestato, concurriendo herederos forzosos con otros llamados a suceder, las porciones que corresponderían a estos últimos se reducen proporcionalmente en los límites necesarios para integrar la legítima de aquellos, los cuales, sin embargo, deben imputar a ésta todo lo que han recibido del decuyus en virtud de donaciones o legados. Si ustedes analizan esto, la redacción no es la más clara, pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es eso? Simplemente devolver todo aquello que le había sido dado en vida, muchas veces por voluntad del causante, pero abierta la sucesión se impone la devolución. El 1068 habla de la reducción de las disposiciones testamentarias y de las donaciones. Las disposiciones testamentarias que excedan la porción disponible que el decuyus puede destinar a liberalidades están sujetas a reducción hasta el límite de aquella. Segundo, igualmente las donaciones cuyo valor exceda la porción disponible a aquellos sujetos, la porción disponible están sujetos a reducción hasta el límite de aquella. Tercero, solo después de reducidas las disposiciones testamentarias se reducirán las donaciones. ¿Qué es esto? Puede suceder, y sucede muchas veces, que el decuyus es muy generoso. Muy generoso. ¿Y dónde está? ¿Y cómo manifiesta esa generosidad? Dando legados, donaciones, más allá de la cuota parte que le corresponde. Esto también está en relación con el artículo 1254,
anticipo de la porción hereditaria. Toda donación hecha a un heredero forzoso que concurra a la sucesión del donante importa anticipo de su porción hereditaria, salvo el caso de dispensa que leeremos en el 1255, que viene inmediatamente, y que dice, artículo 1255, colación entre herederos forzosos. El heredero que concurra a la sucesión con otros que también lo sean, debe colacionar a la masa hereditaria todo lo que ha recibido del difunto por donación directa o indirectamente, excepto cuando el donante o testador hubiese dispuesto otra cosa. Segundo, el heredero dispensado de la colación no puede retener lo donado más que hasta la concurrencia de la porción disponible. Para la colación se imponen presupuestos de diferente naturaleza. Veamos los subjetivos. Aquí tiene que haber sujetos, un heredero forzoso de un descendiente o ascendiente. En nuestra legislación además está el cónyuge. En rigor de verdad, el cónyuge no podría colacionar, pero lo analizaremos en su momento. Otro presupuesto es que existan otros coherederos del mismo grado que no solo tengan vocación, sino también delación. Los presupuestos objetivos son que en vida el causante o el testador en el momento del testamento haga actos de liberalidad traducidos en donaciones de bienes o de valores que tengan valor patrimonial en favor de estos herederos forzosos. No hay problema de colación si en vida el padre no ha donado absolutamente nada, pues claro, no se puede devolver lo que no se ha recibido. El causante que no le haya otorgado el beneficio al heredero, es un presupuesto objetivo, que el causante no le haya otorgado ese beneficio al heredero de no hacer la colación. Es decir, el causante podría decirle que está donando y le libera de la colación. Los fundamentos. La colación tiene como fundamento la voluntad presunta del causante. Las donaciones por actos intervivos no son más que anticipos del acervo hereditario. Esta voluntad presunta del causante no es solamente para la sucesión ab intestato, sino también para la sucesión ab intestato. Y la finalidad es que, ¿qué es lo que busca? Es la proporcionalidad. No digo igualdad porque eso es muy difícil. Hay que buscar la equidad, que en la división cada uno lleve lo que no es lo que se merece, lo que le corresponde. Definitivamente está buscando repartir el amor de forma proporcional. Y más que de proporcional, de forma igualitaria. Porque eso es lo que se pretende. ¿Cuáles son los momentos de la colación? El primer momento se llama desplazamiento del valor, desde el patrimonio del donatario al caudal partible. Esto liquida el acervo del causante cuando se paga las deudas y el neto restante es el caudal relicto. Esto lo hemos visto. El caudal hereditario es lo total, donde están los activos y los pasivos. Cuando se cancelan los pasivos, queda solamente una parte, ese es el caudal relicto. Ese desplazamiento tenía la configuración de un desplazamiento crediticio, este es de un desplazamiento de valor. En el sistema germano, cuando se admitieron los actos de libre disposición, era un desplazamiento real. En otros sistemas no se hace ninguno de estos desplazamientos, sino que existe una afectación de orden aritmético, es una mera imputación. El segundo momento tiene que ver con la imputación contable del valor de lo donado a la cuota del heredero colacionante. Esto es imputar, asignar, aplicar
Esa es una operación contable, el valor de lo donado a la cuenta del colacionante. Ejemplo, doy un reloj muy caro. Simplemente lo que hay que hacer es cuantificar ese reloj y eso imputar a la cuenta del colacionante. Características de la acción de colacionar. Primero, no opera de oficio, solo a petición de partes. ¿Quiénes reclaman? Los coherederos, expresamente ante el juez, cuando en oportunidad de la división y partición de la herencia. Esta división y partición debe tramitarse paralelamente y resolverse en sentencia. En nuestra estructura procesal, primero hay que hacer la declaratoria de herederos, ahora ya se lo puede hacer de forma notarial, por la vía voluntaria notarial, y posteriormente otro proceso de división y partición que también puede ser de forma en la vía voluntaria notarial, siempre y cuando no haya oposición. Si hay oposición es judicial. Tercer momento, o tercera característica, mejor dicho, es el problema de la indivisibilidad de la obligación. Hay que recibir hay que devolver todo lo que se ha recibido. Se ha recibido 10, se devuelve 10. No se podrá decir, esta me quedaré porque me he encariñado. Esta parte no. Eso es, se recibe todo y se devuelve todo. La cuarta característica es la prescripción. No existe plazo de la prescripción. Ahora, esto es un problema, porque el reclamo de la legítima prescribe en 5 años después de que se abre la sucesión. Por lo tanto, también como está íntimamente ligado a la legítima, la colación debería prescribir también en 5 años. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula la colación? Porque esto es lo que nos interesa ver ahora. El cálculo primero busca determinar la cuantía para saber cuánto se le ha dado haciendo un valor. Es muy diferente. Hay varias formas de calcular. Lo que sigue es que hay que buscar un precio que esté de acuerdo con una realidad. Puede suceder que lo que se ha dado y que se busque colacionar no tenga un precio material muy elevado y sí un precio espiritual muy apreciado por el que has recibido. Por ejemplo, una foto del padre en un marco. La foto en sí no vale nada, lo que vale es el marco. ¿Cómo se calcula eso? Es muy complicado y hay que hacerlo de forma tal que no sea lesivo a los intereses de los herederos. Básicamente de forma mucho más fría y pragmática. El ámbito, la colación se puede aplicar solamente única y exclusivamente en la sucesión ab intestato y no en materia testamentaria. Sin embargo, la moderna doctrina y jurisprudencia ha considerado que se puede hacer también la colación en materia testamentaria, porque puede suceder de que se pueda haber dado más allá de lo legalmente permitido mediante testamento, razón por la cual habría que colacionar. ¿Cuántos tipos de colación hay? La colación real y contable, que esta implica una colación dominial, exige la reversión. La colación contable es una colación por valor. Por eso vamos a estudiar los 3 tipos de colación. Colación con desplazamiento real, colación con desplazamiento crediticio y colación con desplazamiento de carácter únicamente contable. A ver, veamos la primera, real. En el derecho germánico,
implicaba que a la muerte del causante, el donatario colacionante estaba obligado a devolver los bienes que había recibido en especie o in natura, es decir, la materialidad. Estas donaciones que se le dieron en vida por el donante quedan extinguidas, tiene que devolverlos. En este sistema está nuestra economía jurídica. Es básicamente una colación con desplazamiento real. También está la colación con desplazamiento crediticio. Este estuvo vigente en el derecho romano. La adición o la particularidad que hace el derecho, que hace el heredero donatario, es que implicaba el trasladar una masa patrimonial. Este desplazamiento legal implicaba una relación entre deudor y acreedor, entre el donatario y la masa patrimonial representada por los otros coherederos. Creaba entre ellos una forma de obligaciones a ser atendidas. La colación con desplazamiento de carácter únicamente contable implica o significa que los montos donados en vida por el causante al heredero forzoso se desplazan a la masa hereditaria, simplemente de manera aritmética, matemática. Hay un quantum. Aquí ya no hay una relación deudor y acreedor. Lo único que hay que cuantificar qué ha recibido una persona. Obviamente, los requisitos también deben cumplirse para ver la homogeneidad, la exigibilidad, liquidez, reciprocidad y simultaneidad. Eso es absolutamente claro. Nuestro Código Civil lo maneja en el 1255, que lo he leído, y el 1258, que habla de la colación de bienes inmuebles o muebles. La colación de inmuebles se hace por las reglas contenidas en el 1073. Reitero, porque es remisivo, lo vamos a leer. Artículo 1073, reducción del legado de la donación. Primero, cuando el objeto del legado o de la donación a reducir es un inmueble, la reducción se practica separando del inmueble la parte necesaria para integrar la legítima. Si esto puede hacerse cómodamente, obviamente habrá que ver eso. Segundo, si la separación no puede hacerse cómodamente, se refiere al inmueble, el legatario o el donatario tienen en el inmueble un excedente mayor que la cuarta parte de la porción disponible. El inmueble se debe dejar por entero en la herencia, salvo el derecho de obtener el valor de dicha porción. Si el excedente no supera la cuarta parte, el legatario o el donatario puede obtener todo el inmueble, compensando en dinero a los herederos legitimarios. Claro que si no puede devolver todo, se hace acreedor de todo, pero compensa a los demás la parte que se debe colacionar. En 1258, colación de bienes inmuebles o muebles, hace relación al 1073 que hemos leído en el primer parágrafo, y en el segundo dice: en todo caso se debe deducir para el donatario el valor de las mejoras, ampliaciones, reparaciones, conformes a los 96 y 97 que hemos visto en derechos reales. Y el tercero habla de la colación de un inmueble enajenado o de inmueble se hace solamente por imputación. Fíjense que tiene lógica, hay una estrecha relación entre ambos. Aumento y desmejora de bienes. Hay tres clases: donación de pura liberalidad, donación con carga y donación remuneratoria. De carácter gratuito la primera y las últimas dos de carácter oneroso. El momento de la valoración de los bienes
donados debe ser el momento de la división y partición. Las mejoras útiles, necesarias y suntuarias no entran en la colación, algo similar a los frutos, como hemos visto. Pero hay que considerar dos hipótesis. La primera, si el causante dona un bien fructífero, debe ir a la colación solo el bien, no los frutos. ¿Por qué? Porque el donatario se apropia de ellos, y esto lo hemos visto en Derechos Reales en el artículo 94. La segunda hipótesis, si no dona un bien fructífero, pero se la entrega para que el donatario se beneficie de los frutos que entran a la colación, es importante entender esto de una forma clara. Si leemos el 94 y el 1262, vamos a encontrar una clara contradicción entre ambos. Leo primero el 94 para que por orden lo hagamos y analicemos realmente de qué se trata. Artículo 94. Frutos. El poseedor de buena fe hace suyos los frutos naturales percibidos y los civiles producidos hasta el día de la notificación legal con la demanda, y sólo está obligado a restituir los adquiridos con posterioridad a la notificación. Entonces, aquí los frutos son suyos. Pero veamos el 1262. Frutos e intereses. Los frutos e intereses respectivamente de las cosas y sumas sujetas a colación no se deben a la masa hereditaria, sino desde el día en que se abrió la sucesión. Fíjense ustedes que los dos artículos se contradicen, se perjudican, por decirlo de alguna manera, de alguna forma. Colación de los representantes. Existe debido a la presencia del estirpe esta colación, porque es justamente la que da lugar a la representación, obviamente. Si alguien falla y hay un representante, por supuesto que como se colocaba en la misma posición jurídica, también si el de arriba, si el fallido debía colacionar, el representante también. Esto es importante entender, ¿no? Están obligados. El artículo 1256, colación en caso de representación. Pero escuchen la redacción del artículo. El que sucede por representación debe colacionar lo que se donó a su ascendiente, aun en el caso de que no hubiera heredado a esto. Clarísimo, totalmente claro. Colación y responsabilidad por las deudas hereditarias. Mucha gente entiende que no hay relación entre colación y deudas de la herencia, porque las deudas de la herencia se pagan antes de la colación. Para que haya colación, el patrimonio tiene que haberse liquidado y establecido un saldo neto. La base de ese saldo va a ser la base de la acción de la colación. Por lo tanto, una vez que se liquida, o mejor dicho, antes de que se colacione nada, se tiene que liquidar las deudas del causante. ¿Quiénes están obligados a colacionar? En el derecho romano y también en el derecho germano eran los descendientes. Ahora hay dos criterios opuestos. Hay unos que dicen que son los descendientes, los que siguen el Código Civil alemán, y los que siguen la tesis italiana dicen que están obligados solo los herederos forzosos, es decir, los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. Nuestro código no dice si el cónyuge deberá entrar a la colación, por lo que la doctrina da dos soluciones. No puede haber colación del cónyuge, porque en materia de contrato se ha establecido la regla, el principio de que el contrato de donación o transferencia entre cónyuges está
prohibido. Entonces eso es importante entenderlos. Puede entenderse que del artículo 1255 que lo hemos leído, colación entre herederos forzosos, se esté siguiendo a una de las escuelas. Él dice, primero, el heredero que concurra a la sucesión con otros que también lo sean debe colacionar a la masa hereditaria todo lo que ha recibido del difunto por donación, directa o indirectamente, excepto cuando el donante o testador hubiese dispuesto otra cosa, que es la dispensa de la colación. La dispensa de la colación. Segundo, el heredero dispensado de la colación no puede retener lo donado más que hasta la concurrencia de la porción disponible. Por lo tanto, estaríamos pues siguiendo la estructura del Código Civil italiano. Solo los herederos forzosos, descendientes, ascendientes y cónyuge. ¿Quiénes piden la colación? ¿Quiénes piden? Los que pueden pedir la colación son los coherederos, obviamente porque son los primeros interesados o los principales interesados. También puede pedir el mismo heredero beneficiario u otro coheredero no beneficiado. Por distintas circunstancias. Muchas veces uno que ha recibido mucho y siente que eso no es lo correcto, entonces pide la colación y se integra. Es muy raro, pero puede suceder. Definitivamente puede suceder. No pueden pedir el beneficio de colación los coherederos legales, los herederos colaterales, los acreedores del heredero o los acreedores del causante, y tampoco los legatarios. ¿Las liberalidades están sujetas a colación? No todas las liberalidades que un padre haga a favor de su hijo deben ser colacionadas. Solo las donaciones con un alto valor económico deberán ser colacionadas, no las manualidades. ¿Por qué? Porque se enteraría una ridiculez. Te ha dado a ti su encendedor, salvo que sea un encendedor de oro enchapado en diamantes, pero si no, no tiene criterio alguno, ¿no? Tampoco se consideran colacionables los intereses que percibe un heredero forzoso de capitales o de bienes de capitales. Obviamente esto se hace extensivo a los alquileres que percibe el heredero forzoso, siempre y cuando estos sean de poca cuantía. Pero una vez que se abre la sucesión, lo normal y natural es que todo entre a colación, porque todo tiene un valor patrimonial y a nadie le gusta quedarse con poca cosa. Vamos terminando viendo ahora ya la dispensa. ¿Qué es esto de la dispensa? Es un instituto jurídico de carácter privado, por lo tanto, esto es o está sujeto a la voluntad del titular. ¿Qué es lo que se busca? Liberar a quien ha recibido una donación o una liberalidad de la devolución. De eso se trata la dispensa de la colación. ¿Por qué razón? Porque es el causante el que dice específicamente que no se debe devolver. Terminamos con la colación de deudas. Es una situación que se imputa a la cuota parte que le corresponde a un heredero forzoso, la deuda que éste tenía con el causante. Puede suceder y pasa muchas veces que un padre presta dinero a su hijo y con un documento, porque corresponde, especialmente si el padre es abogado, es muy probable que ni a su hijo le preste sin documentos. El artículo 1259, colación e imputación de deudas. Primero, cada coheredero debe imputar a su porción hereditaria, las sumas de que sea deudor a la testamentaria, cualquiera sea el origen de ellas, excepto el que
a la vez sea acreedor. Caso en el cual solo se debe imputar el saldo de la deuda luego de compensar el crédito. Parágrafo segundo. Deben ser imputadas tanto las deudas vencidas como las sujetas a término. Tercero, las deudas no están sometidas a colación e imputación sino proporcionalmente a la parte hereditaria del deudor, obviamente, a su cuota parte. La pregunta es, ¿qué sucede si el heredero tiene una deuda por 100.000 y el total del patrimonio es 20.000 y son dos hermanos? ¿Va a llevar esa colación para privarle al otro? Bueno, ni él mismo va a poder cubrir. A eso se refiere, que es en la cuota parte que le corresponda y nada más. Ese es el problema. Muy bien, con esto hemos terminado este tema, bastante largo pero necesario. Permiso.